mirar más del tema que nos compete en esta congregación. Buscamos, hermanos, que las personas conozcan el Evangelio para que sean salvos. El que ya es salvo pues va a ratificarlo, va a entenderlo mejor. El que tiene duda va a despertar, va a sacar a luz esas dudas, clarificar esas dudas. Y el que no, pues lo va a tener. Amén. De eso se trata. Así que todavía usted puede invitar personas para que puedan venir. El tema de estas 3 noches es un solo tema, es un solo mensaje que se divide en 3. Así que por favor, ya usted vino, trate de venir cada noche. Se llama de la esclavitud a la libertad. Y vamos a estar hablando acerca de lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Israel fue esclavo en Egipto. Ahora no alcanzamos a mirar todo eso porque es muy dispendioso, le tocaría a usted leerse todo el libro de Éxodo para mirar eso. Pero vamos a mirar 3 cositas, cada noche vamos a mirar una, de la esclavitud a la libertad, vamos a mirar. Esta noche yo quiero hablar acerca de la esclavitud. Mañana con la ayuda de Dios estaremos mirando cómo se sale de esa esclavitud y luego pues, miramos cómo nos lleva a la libertad. Más o menos eso es lo que vamos a tratar de mirar. Así que vamos, hermanos, con el punto número 1, de la esclavitud a la libertad. Hoy nos toca hablar de la esclavitud. Yo estaba tratando de definir un poquito esclavitud y me quedé con esta definición de esclavitud o de esclavo. Usted ya sabe que es ser esclavo, ¿verdad? Pero hay esta definición que dice, una persona que es de propiedad de otra, sin derechos y que puede ser utilizado de la manera que el propietario disponga. Ese es un esclavo. Imagínense, cuando hablamos de un esclavo estamos hablando, él no tiene voluntad propia. Él tiene un amo, un señor que lo gobierna, que lo dirige. La voluntad del esclavo es la voluntad del amo. El amo es el que toma la decisión, el amo es el que dice vaya, venga, haga, corra, traiga. Hay muchas maneras para llegar a ser esclavos, ya sea porque compraban, ya sea porque nacían en una familia de esclavos, porque lo vendían, los capturaban. Bueno, hay muchas formas. O un pueblo sometía en esclavitud al que tomaba pues allí como prisioneros. Pues yo quiero hacer una pregunta aquí, es ¿cómo se hicieron esclavos? Específicamente los judíos que fueron llamados a ser el pueblo de Dios, pero ¿cómo llegaron a ser esclavos? En este caso de Egipto, de Faraón. ¿Cómo? Y yo quiero decirles algo, hermanos. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra, que el nuevo pacto es lo real. Así de que nosotros, al considerar la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, vamos a considerar que eso era una sombra para el mundo entero, una realidad que nos habla de una verdad espiritual, donde las personas están esclavas también, y que hay un amo, un dueño, un señor que subyuga a las personas a esa esclavitud. Y eso es lo que vamos a estar mirando entonces con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se hicieron ellos esclavos? Tengo aquí 5 cositas, 4 cositas, cómo se hicieron ellos esclavos. Vamos a mirar Éxodo capítulo 1, hermanos. El libro de Éxodo, capítulo 1, y usted se va a dar cuenta que la Biblia está buscando una sola cosa, hermanos. Yo hoy le decía y le he escrito a algunas personas que tratan de definir a Dios. Y tal vez usted ha querido definir a Dios. Y yo les digo, mire, hermanos, la Biblia no fue escrita para que el hombre pudiera definir a Dios, para que nosotros supiéramos cómo es Dios. No, no, no. La Biblia nos habla de algunos rasgos de cómo es Dios, pero jamás el hombre entenderá cómo es Dios. Por eso existen divisiones, unitarios, dubitarios, trinitarios y todo ese tipo de cosas, porque la gente es incapaz de que esta mente trate de definir a Dios. Pero yo sí quiero decirle algo, la Biblia fue escrita con un solo propósito, demostrarle al hombre el camino para llegar a Dios. Amén, para eso fue escrita la Biblia. O sea,
No busquemos, hermanos. Si pudiéramos nosotros encontrar doctrinas buenas que nos ayuden, que nos edifiquen, y eso está bien. Pero el propósito principal de la palabra es Dios mostrándole al hombre cómo puede llegar a su presencia. Así de que, ¿qué tal nosotros reuniéndonos en una congregación todo el tiempo y nunca llegar a la presencia de Dios porque no supimos cómo? Por eso aquí vamos a predicar y vamos a hablar de este tema y lo vamos a encontrar por todos los lados. Entonces vamos a mirar Éxodo capítulo 1, versículo 6, cómo se hicieron esclavos, cómo el pueblo de Israel se hizo esclavo de Egipto, se hizo esclavo de Faraón. Dice el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Espiritualmente quiero decirles que José tipifica a Jesucristo, y José tipifica la vida de Dios. Y es cierto que José llevó al pueblo de Israel a Egipto en un momento de hambre. Israel tenía hambre, pero en Egipto había abundancia, y Dios permitió que a través de José el pueblo de Israel llegara a Egipto. Y mientras estuvo José allí, todo fue bueno. Y pasaron casi 430 años en Egipto, y la Biblia registra que la familia de José crecieron. Pero hay un detalle muy importante aquí que yo veo. Dice, y murió José. José como prototipo de Cristo, José como prototipo de la vida de Dios. Ahora yo quiero que pensemos lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 15, usted después lo busca. Pero la Biblia dice, hermanos, que había un hombre que tenía 2 hijos, y uno le dijo al padre, Padre, dame los bienes, dame la herencia, y se independizó del padre, el hijo pródigo. Y la Biblia registra que cuando el hijo pródigo regresa, el padre sabe qué dice. En 2 ocasiones dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Mi hijo estaba muerto y ha revivido. O sea, el día que el hijo menor salió de la voluntad del padre y se fue a hacer su vida independiente, ahí murió. Y ahora yo estoy pensando, cuando muere José, que tiene la vida que representa a Jesucristo, de una forma entró una especie de muerte en todo este pueblo de Israel. Y entonces lo próximo que el diablo trató de hacer, hablando de Faraón, fue que muerto José, comenzó el pueblo a crecer, pero sin la vida de Dios, sin la vida espiritual, al punto de que se levantó otro Faraón. Vamos a mirar ahí cómo se vino degradando esta situación. Mira el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Un nuevo rey que no conocía a José. En Egipto había un rey que conocía a José y sabía que esa familia, que todo el pueblo de Israel eran familiares de José, y por eso se le respetaba la vida, se le respetaba su vida espiritual, y jamás ellos fueron esclavos. Pero la muerte de José, la muerte de este rey y el levantamiento de un nuevo rey que no conocía a José, que no conocía la vida espiritual, dice que vino y comenzó a aprovecharse de ese pueblo sin tener un conocimiento. Yo quiero que vayamos pensando de esta manera. Egipto, amado hermano, es la representación del mundo. Y Faraón es la representación del diablo. Y los capataces o siervos de Faraón en la Biblia representan a los demonios. Y el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, representa a todos los hombres, a la humanidad. Y en esa dimensión, hermanos, esa representación de cómo Faraón comenzó poco a poco a ir esclavizando al pueblo de Israel, es una representación de cómo el mismo diablo, usando a los demonios y usando el pecado, ha comenzado a esclavizar a la humanidad al punto que la tiene esclava. Mire lo que dice el versículo 9.
He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, eso fue lo que dijo este rey, y más fuerte que nosotros. Porque sabe, hermanos, el pueblo de Dios siempre será más fuerte que este mundo, que el demonio, que el mismo diablo. Verso 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, mire, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. No puedo leer todo, pero la Biblia registra que Faraón comenzó poco a poco a quitarle ciertos derechos, ciertos privilegios, y comenzó a irlos esclavizando hasta que llegó el punto donde todos fueron esclavos. Comenzó a matar a todos los hijos varones que nacieron y dejó solamente las niñas. Y así entonces Faraón y Egipto se fortalecieron y crecieron, pero el pueblo de Israel comenzó a perder potencia al punto que tocó rendirse. Para comerse en el pan les tocó rendirse a Faraón y a todo Egipto. Y así estuvieron 430 años esclavos. Y ellos y los capataces, más adelante uno ve cómo les decían más trabajo, les daban látigo, los hacían aguantar hambre. Hermanos, eso fue un padecimiento terrible. La Biblia dice más adelante, usted puede leer después, que ellos clamaron a Dios por libertad. Por eso Dios tiene que enviar un libertador llamado Moisés. De repente mañana hablamos un poquito de él. Pero mire cómo comenzó a haber esclavitud. Y la Biblia registra, eso mismo pasó. Dios jamás quiso que el hombre fuera esclavo del pecado o del diablo en este caso. Vamos a entender algo. La Biblia registra que el malo es el diablo, el que peca es el diablo. La Biblia dice así. Desde el principio Satanás es el que peca, juntamente con los demonios. Ahora, ¿qué hizo el diablo para esclavizar a los hombres? Los hombres fueron creados por Dios, pero fueron hechos libres. Pero Satanás, con su pecado, con su maldad, se metió en el primer hombre llamado Adán y Eva. Y le metió el germen, el veneno del pecado que los hizo esclavizar. La Biblia registra que ellos quedaron totalmente dependiendo del diablo, dependiendo de los demonios, obedeciéndoles en un sistema mundano que se llama Egipto, y obedeciendo todo lo que estaba pasando allí. Y entonces el diablo tomó control sobre la humanidad, y por eso la Biblia dice que Dios tuvo que enviar un libertador llamado Jesucristo, para poder libertar a las personas del pecado. La Biblia habla entonces que el ser humano es esclavo, y es lo que yo quiero que comencemos a mirar ahora, hermanos, acá. Entonces mire cómo lo fueron esclavizando poco a poco. Dice el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Eso es triste. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Amargaron su vida, se la entristecieron. ¿Y acaso nosotros no vemos, hermanos? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí me impresiona ver niñas o jovencitos, hermanos, quitándose la vida, suicidándose. ¿Hasta dónde la vida está amargada? ¿Hasta dónde el diablo les ha mostrado otros caminos? Gente que se está matando con el alcohol, se está matando con los vicios, se está matando con el cigarrillo, se está matando con la marihuana, se está matando con el sexo ilícito, se están matando y ellos no ven qué está pasando, pero son unas cadenas que el mismo Satanás ha enviado para coger al hombre y irlo metiendo poco a poco hasta llevarlo a una destrucción. El pecado, hermanos, es una terrible maraña del diablo para destruir al hombre, así como Israel aquí estaba perdiendo toda su libertad y llegando a esa terrible esclavitud. A ver, quiero que miremos aquí la tipología, y es una tipología, ya le dije, Faraón, tipo del diablo, y el mundo, o Egipto, tipo del mundo. Y entonces, ¿quién dominaba Egipto? Pues Faraón dominaba Egipto. Y él tenía unos secuaces para dominar.
Y entonces quien domina este mundo, pues el diablo domina este mundo y tiene una cantidad de espíritus por ahí para gobernar el mundo. Y yo quiero mostrarle eso en la palabra porque vamos a mirar, ¿cómo así? ¿Pero por qué Faraón tiene tanto poder? ¿Por qué Faraón tuvo tanta capacidad sobre el pueblo de Israel? Pues la misma capacidad, porque lo que Dios quería mostrarnos con Faraón es que ese es el reflejo del diablo. Y yo quiero decirle una cosa, creyente, en esta noche, tenemos que entender, amado hermano, nosotros somos la iglesia de Cristo, pero somos un grupo muy pequeño, muy minúsculo, y estamos en medio de un mundo donde el que gobierna es el diablo. Ay no, gobierna Dios, bueno, Dios gobierna en el universo, pero en el mundo gobierna el diablo. Se lo voy a mostrar con la palabra de Dios, porque necesitamos entender esto. ¿Sabe por qué mucha gente no corre para decir, por favor, un libertador? Yo miraba el pueblo, ¿por qué tuvieron que esperar 430 años para clamar? ¿Ah? ¿Por qué no clamaron desde que comenzaron a hacerlo? Porque ellos se acostumbraron a la esclavitud. Pero de repente se levantó una nueva generación que dijeron, no puede ser. Hay un Dios, el Dios de nuestros padres, que nos hizo libres. Y ellos se levantaron a clamar y clamaron a Dios, y por eso Dios los oyó. La gente se acostumbra, amado hermano, a ser esclava del diablo. La gente se acostumbra a ser esclava de los vicios. La gente se acostumbra a ser esclava del pecado. No, hermanos, tiene que haber un pueblo que se levante a clamar, a decir, ¿dónde está la libertad? Yo necesito ser libre. Amén. No esperar estar en la dificultad, no esperar estar presos, ya que nos lleven ya como cordero al matadero y para clamar. ¿Qué nos está esclavizando a nosotros? Mire, vamos a ir a Juan capítulo 12. Yo quiero hablarle aquí de la tipología. Evangelio de San Juan capítulo 12. Versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31 dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo. ¿Cómo llama al diablo? El príncipe de este mundo. 14:30, Juan 14:30. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, dice Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y otra vez la palabra, el príncipe de este mundo. La palabra príncipe es principal, quien tiene la jerarquía mayor. Él es el líder principal. Como Chávez de Venezuela. 16:11. Espero que aquí no haya ningún chavista porque me sacan. 16:11. Dice que el Espíritu viene a convencer de justicia por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, el principal en este mundo. Claro, y uno piensa, el principal es Obama, el principal es Chávez, el principal es no sé qué, y vemos esas potencias, y vemos en el tiempo de Hitler, él era el principal. ¿Sabe que no? Siempre el principal ha sido Satanás. Él está disfrazado, él está escondido, él se mueve a través de ciertas jerarquías por ahí, tiene ciertos, digámoslo así, como payasos, que son sus representantes en el mundo, pero el diablo está detrás de todo esto. Y es muy importante entender, dice que él es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2. Si usted no alcanza a ir ahí, pues no alcanza a llegar rapidito, pues copia o después mira, pero yo voy rápido. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que el pecado había traído la muerte, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo o de Egipto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En dónde operan? Esa es la buena noticia, que ese príncipe no opera en la iglesia, gloria al Señor. No opera en los hijos de Dios, pero sí opera en aquellos que no son hijos de Dios. Sí opera en aquellos que no han nacido de nuevo. Sí opera en aquellos que todavía son esclavos del pecado. Entonces dice
que el príncipe de la potestad del aire opera. ¿Cómo opera? Habíamos dicho la vez pasada que él opera con el sistema del mundo, usando el mundo. La gente no hace la diferencia entre este sistema mundano y el diablo. La gente cree que el diablo está por un lado y Dios está por otro lado, y el mundo está por otro lado. No, la Biblia registra que el mundo entero está bajo el dominio del diablo. Le voy a dar otro versículo para que lo vean. Primera de Juan 5:19, antecitos de Apocalipsis. Si no alcanza a llegar, escuche lo que le digo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mira, amados hermanos, yo no sé, yo hoy me he sentido raro. Yo no sé qué he tenido hoy, me he sentido raro. Tal vez es como la carga al estar yo mirando todo esto y pensar de esta manera. Si la iglesia entendiera, si nosotros entendiéramos que esto es urgente, amado hermano, que el diablo está dominando. Aún a mí me da tristeza porque está dominando la iglesia también. Aquella que dice que es la iglesia de Cristo, mentira la está dominando. La está dominando con engaño, la está dominando con mentiras, porque la mentira está entrando en el pueblo que dice ser cristiano, y el problema es que el pueblo acepta eso. Dice, él no tiene ningún poder sobre el pueblo de Dios, pero es que el pueblo de Dios es cada día más minúsculo, es más pequeño. Pero él tiene ese dominio, dice. El mundo entero está bajo el maligno. Cuando yo miraba todo esto, yo decía, Señor, o sea que donde yo voy, donde me muevo, Dios mío. Y con esto no quiero decir o dar a entender que entonces como iglesia tenemos que levantarnos a hacer guerra espiritual. No, señores. La iglesia se tiene que levantar a predicar el evangelio. Porque la guerra espiritual no ha servido de nada. Además, nosotros no somos llamados, hermanos, a pelear con el diablo. De hecho, el diablo ya está vencido. Para el creyente está vencido. Para el mundo no, el mundo todavía lo está gobernando, pero para el Hijo de Dios está vencido. Somos llamados a llevar la palabra, somos llamados a predicar el evangelio. Llevar otro versículo. Hechos 26:18. Hechos 26:18. Y estamos pensando, el pueblo de Israel, cómo estaba en esclavitud, pero bueno, ¿cómo está hoy día la gente en esclavitud? Por Faraón, que es el mismo diablo, y Egipto, que es el mundo. Cuando Dios comisiona al apóstol Pablo, y la comisión es esta, Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sabe que me llamó la atención? Y siempre me llama la atención ese versículo, que la comisión que Dios le dio al apóstol Pablo fue trasladar, hacer un traslado de las personas. Y ahí hay un traslado que es el mismo, pero aparece de dos maneras. Dice, bueno, el pueblo está totalmente en tinieblas. Satanás es tinieblas y es oscuridad y tiene al pueblo ahí. Pero Dios, por otro lado, Él es luz. Y entonces dice que el evangelio, ¿qué es lo que va a hacer? Hacer un traslado. Mire, va a sacar gente de las tinieblas y la va a llevar ¿a dónde? A la luz. Pero tremendo, el reino de las tinieblas. ¿Sabe qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia, que significa los separados, los llamados, los sacados. Somos trasladados, estábamos en tinieblas, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Pero hay un detalle, dice, y del poder del diablo a Dios. Vamos a ver, ¿poder o qué es lo que dice ahí? Y de la potestad, sí, poder. Y de la potestad de Satanás a Dios. Palabra potestad es poder, y del poder del diablo a Dios. La iglesia fue sacada del poder, del dominio que tenía el diablo y fue trasladada ¿a dónde? Al poder de Dios, al dominio de Dios fue trasladada. Ahora pensemos, si nosotros ya fuimos trasladados, ¿qué de tu familia? ¿Qué de tus vecinos? ¿Qué de esa gente que todavía no ha sido trasladada?
Ahí es donde la iglesia debe hacer presencia. Ahí es donde nosotros debemos levantarnos y decirles a ellos, no hablemos tan allá, ¿qué tal que fácilmente en esta noche haya alguien aquí? Porque el que está esclavizado en pecado, el que esté en pecado, el que tenga todavía pecado en su corazón, está en tinieblas y está siendo esclavizado por el diablo. Por eso aquí hay que predicar con urgencia, con emergencia, hablar de este mensaje, para que la gente entienda que necesita hacer ese traslado. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora y qué es lo que está pasando? Oh, Padre Santo, esto a mí me duele mi corazón, pero mire, Dios dice, yo necesito la iglesia. La iglesia es sacada del mundo, sacada, trasladada, dice la Biblia claramente. Nunca fue la voluntad de Dios, ni nunca es la voluntad de Dios que la iglesia se quede en el mundo a hacer iglesia ahí. No. Hermanos, yo le voy a decir algo, no alcanzo a mirar esto, pero la historia nos registra que cuando Dios levantó a Moisés y le dijo, Moisés, ¿qué es lo que le dice a Faraón? Deja ir a mi pueblo. 3 días de camino al desierto para que me sirva. Yo sé si alguna vez prediqué un tema, pero yo tengo como 7 menos, como 5 resistencias que el diablo puso para que no fueran al desierto, y el diablo siempre quiso que adoraran en Egipto. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quiere tener a las personas agarradas, que no se me vayan muy lejos. Yo los quiero vigilar, yo los quiero ver. ¿Sabe por qué, hermanos? Mientras la iglesia trataba de salirse, yo estaba leyendo las personas del siglo XVIII, XIX, aquellos pastores que comenzaron a levantar iglesias, ellos trataron de sacar la iglesia del mundo y trasladarla fuera del mundo y hacer una iglesia que sirva a Dios por acá, dentro del mundo, pero fuera del mundo para servir a Dios. Pero como la gente no venía, entonces, y algunos pastores dijeron, hagamos iglesia adentro, como ellos no quieren venir, nosotros vamos a ir donde ellos, y vamos a bajar la moral, y vamos a bajar la palabra, y vamos a bajar los estándares espirituales, y vamos a hacer que todos entren. ¿Y sabe cómo el diablo nos engañó? Con prosperidad, con éxito. Porque aquí se tiene éxito, dentro del mundo se puede tener éxito. ¿Para qué el diablo le dijo a Cristo? ¿Para qué te vas a morir de hambre si tú puedes convertir las piedras en pan? Le dice a Cristo, ¿para qué te vas a poner? Mira, tírate de arriba, de ese pináculo del templo, y los ángeles te van a cuidar y todo el mundo te va a aplaudir. Eso es espectacular. Y el diablo le metió la mentira, y hoy día le metió la mentira a muchos pastores. Dice, ¿para qué ser un pastor pobre? Usted ha podido tener la riqueza, ¿para qué ser un pastor por ahí que ni lo miran? Usted puede ser respetado, tenga gente, tenga dinero y será respetado. Y las personas, no se preocupe por ellas, usted puede servir aquí en Egipto. ¿Sabe qué hizo Moisés? Se paró como 5 veces y le dijo, no. Dios dijo, hay que salir de Egipto al desierto. Dios no acepta que yo lo adore aquí. ¿Y esto qué significa? Hermanos, que Satanás se ha ideado un plan y le ha dicho a las personas y a los pastores, no se preocupen, que ustedes con pecado en su corazón pueden adorar a Dios. Por eso no hay preocupación por un perdón, no hay preocupación por el nuevo nacimiento, no hay preocupación porque la gente sea libre del pecado, sino que no importa cómo vivan ustedes. Yo solamente les doy conferencias. Se entrevistó a un pastor, se llama, no sé cómo se llama, pero el pastor que tiene 7 millones en Estados Unidos, una iglesia que tiene 7 millones, la iglesia más grande de Estados Unidos, y se entrevistó a este pastor, un pastor joven porque ni 50 años tiene. Y él dice, ¿y usted por qué no habla del pecado, del nuevo nacimiento? ¿Por qué no habla de la justicia? ¿Usted por qué solamente habla de mente positiva? Y él dice, es que yo no soy pastor, yo soy un conferencista, yo soy un motivador. Y él dijo, ¿y para qué les voy a hablar de pecado? ¿Y para qué les voy a hablar de problemas? ¿Y para qué les voy a hablar de esas cosas sabiendo que ellos en el mundo están viviendo todo eso? No, más bien yo el domingo vine aquí y yo les doy un mensaje que los alegre, que les levante el ánimo, que salgan animados a conquistar el mundo.
Y ese pastor tiene tanta plata. ¿Imagina usted 7 millones de personas? ¿Qué ha pasado? Tenemos mucha gente dentro de las congregaciones esclavas del pecado. Ahí, esclavas del pecado. Y el diablo contento. ¿Y cuál ha sido el engaño? Llévele los diezmos al pastor. Y hoy día la gente, ¿cuál es el pensamiento? Mientras la iglesia esté creciendo numéricamente y económicamente, vamos para adelante. No importa si todos ellos se van a ir al infierno. ¿Sabe qué dijo Dios? 3 días de camino. Los voy a sacar de Egipto. Los voy a sacar del mundo. Y me van a servir 3 días de camino. Donde yo los dirijo, donde yo los quiero libres totalmente. Y les voy a mostrar mi voluntad. Ese es Dios, hermanos. Ahora, mire el diablo cómo trabaja. 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo 3. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, oh santo Dios, es Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo trabaja Satanás? Les ha cegado el entendimiento. ¿Y sabe que Moisés tuvo problemas que el mismo pueblo de Israel no quería salir? Porque cuando Moisés les trae un mensaje de liberación y les dice, Dios los va a sacar a una tierra que fluye leche y miel, ¿sabe qué hizo el diablo? Faraón, ¿sabe qué hizo? Les aumentó las tareas. Y entonces ellos comenzaron a pensar, ¿qué es ese Dios? Dios dice que nos va a sacar a una libertad, pero en vez de ser libres nos esclavizan más, ya no querían ir. Y Satanás está usando el mismo argumento hoy, porque la Biblia dice que Cristo trajo la luz y que Él viene a sacar a la gente de las tinieblas a la luz, pero entonces Satanás dice que el trabajo de Él ahorita es cegar el entendimiento de las personas para que la luz del Evangelio no les resplandezca, para que ellos no salgan de las tinieblas a la luz de Cristo. Y yo he visto cómo personas, aún aquí, con ustedes ha sido también un trabajo. Yo sé que a muchos de ustedes Satanás les ha cegado el entendimiento, y que gracias a Dios, Él ha trabajado y los ha hecho libres. Pero hay otros que fácilmente les ciega el entendimiento. Tal vez con preguntas, con inquietudes. Y yo creo que la peor forma de cegar el entendimiento es decirles, ahí donde ustedes lo que están haciendo está bien. Usted como va bien, usted es correcto en lo que está haciendo. Y conformarse con esa situación y pensar que, oh Padre Santo, que Él no está en unas tinieblas. Pensar que Él no está encadenado por el pecado. O pensar que ese pecado no esclaviza, que eso es mentira. Dice, el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento. ¿A quién se lo cegó? Al incrédulo. ¿Y quién es el incrédulo? Aquel que no quiere entender, que le parece que el Evangelio no está bien, que hay algo raro por ahí. La gente discute más que todo hoy día, ¿sabe qué? Doctrinas, y defiende la iglesia donde nació y no quiere recibir la luz del Evangelio. Y entonces hay una nubosidad allí, Satanás trabajando. Y el último punto que quiero compartir esta noche es que el pecado esclaviza, pero Satanás hace creer que no. El pecado esclaviza a las personas, pero Satanás hace creer que no. ¿Por qué la gente no viene al Evangelio?
¿Por qué nosotros ayer salimos aquí un grupo de hermanos a repartir volantes y yo quisiera ver gente nueva que llega, por lo menos si un volante, de cristiano, pero si era un volante donde dijese allí, y tremendo show, no sé qué, nudista en tal parte, o discoteca, o que va a venir un conjunto no sé cómo del mundo, y ahí al parque Villa Colombia, eso se llenaría. Satanás está trabajando en las personas y les está diciendo, como están correctos. Porque no les ha impedido que ellos vean la gravedad de la enfermedad que está dentro. Y yo pensaba, ¿por qué el pueblo de Israel en Egipto clamó? Por favor, Dios, no aguantamos más. Dice que lloraban, gemían todos delante de Dios. Cuando Dios se encuentra con Moisés en el desierto, le dice, he oído a mi pueblo, he oído el clamor de ellos, he oído cómo están exasperados, me están humillando y me están clamando por un libertador. ¿Sabe cuándo una persona va a comenzar? Y es el punto clave para ella comenzar a salir de la esclavitud, cuando ella entienda de verdad que está en un estado de esclavitud. Cuando la persona entienda que ella está siendo esclava, que el pecado le está esclavizando y que le va a llevar a la muerte, que le va a llevar a la destrucción, que le va a llevar a la condenación, hasta que una persona no entienda que ella está desde la cabeza hasta la parte de su pie, que se está pudriendo, que se está muriendo, no va a clamar por una salida. Yo siempre he dicho esto. Cuando una persona tiene una enfermedad terminal, que se está muriendo, tiene tal vez un cáncer interno que lo está matando, pero de repente se da cuenta que hay una cura, cualquier clase, pero hay una cura, esa persona hará hasta lo imposible, hermanos, por conseguir esa cura. Y si le dicen con esto te cura, se la toma, ni pregunta qué es, sino que se la toma porque ella quiere curarse de esa enfermedad. Yo quiero mostrarle por la palabra ahora mismo la gravedad del pecado. Porque usted y yo no podemos jugar. ¿Y para qué? Para darle gracias a Dios de dónde nos sacó, de dónde nos libertó, amados hermanos. ¿Y por qué la iglesia existe? Existe para seguir llevando ese mensaje liberador de que el pecado es peligroso y que el pecado es el arma que tiene Satanás para esclavizarlos a nosotros. Así como cogió a los israelitas y los esclavizó y los hizo hacer ladrillo y los hizo a trabajar y los llevaba y los dominaba, así el diablo hace hoy con el pecado. El problema es que la gente no ha entendido la gravedad del pecado, y se lo voy a comprobar con la palabra. Porque mi tema en esta noche es la esclavitud, así que todavía no voy a hablar de liberación. Mañana hablamos de la liberación. Estoy hablando de la esclavitud a la libertad. Pero yo le oraba al Señor, ¿y por dónde le entro? ¿Cómo hago yo todo esto, Señor? Pero llegué a esta parte y yo recibí esa palabra tan fuerte. Tiene que mostrarle al pueblo qué grave es el pecado. Qué grave es esta enfermedad. Porque si esta noche, con el Evangelio, con esta palabra, una persona logra entender, tan siquiera una esta noche que no ha entendido bien, hermano, yo me doy por bien servido. Ahora vamos a mirar. Tengo algunas citas. Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Versículo 22. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Prenderán. La palabra prender es agarrar o esclavizar. Prenderán al impío sus propias iniquidades. La palabra iniquidades allí es pecado, transgresiones. El impío que peca dice que el pecado lo aprisiona, lo prende, lo agarra para no soltarlo. Y luego dice la otra parte, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Ahora imagínense usted cómo la Biblia registra, hermanos, que hay una retención, es lo mismo de esclavitud. Lo apresa, lo agarra con las cuerdas del pecado, lo agarra, lo retiene. No hay libertad. La gente dice, yo soy libre, por eso me emborracho. ¡No! Está siendo esclavo del alcohol. Yo soy libre, por eso me meto mi bareto. Está siendo esclavo
del bareto. Yo soy libre, por eso tengo el sexo ilícito. No, estás siendo esclavo del sexo mal usado. Yo soy libre, por eso robo, miento, hago lo que quiera, ese tipo de cosas. No. Usted o las personas están siendo esclavos de eso. Han sido apresados. Por eso no se pueden mover. Por eso no pueden dejar la droga. Por eso no pueden dejar el alcohol. Por eso no pueden dejar el sexo ilícito. Por eso no pueden salir de esa maraña. Porque están presos. El diablo los agarró. Los agarró con cuerdas y los tiene allí. Y ellos creen que no es el diablo, pero hoy les digo que es el diablo. Él es el que los tiene presos. Por eso los está llevando como cordero al matadero. Y vemos a nuestros hijos y a nuestros familiares y lo vemos así. Y uno se hace, Yo tengo un hermano mayor que lo único que hace es tomar y a mí me duele eso. Y él, por más que se le ha predicado, él no entiende que es el diablo el que lo lleva cada día allá a que mantenga borracho. Porque a la larga lo que quiere es destruirlo. Lo tiene preso. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. Yo ahora que pensaba esto, yo miraba, tal vez eso ha sido porque he estado como triste esta tarde y mi esposa me decía, ¿qué le pasa? Yo no sé, pero tal vez es esto, hermanos. El diablo a mí me apresó por muchos años. Y aunque yo era religioso, yo era pastor, pero yo hacía muchas cosas. Y yo no entendía que eran las cadenas que él me tenía agarrado. Y aunque hacía yo tantas cosas, y pensaba que yo lo hacía, era por agradar mi carne. No, hermano. Era un diablo que me tenía aprisionado. Era el poder del diablo que estaba agarrándome, que quería destruirme. No es que a usted le guste el trago, no es que a usted le gusta fumar, no es que a usted le gusta mentir, no es eso, es que hay unas cadenas que lo están apresando. Lo están esclavizando. Hechos capítulo 8, versículo 22. Hechos capítulo 8, versículo 22. Hechos capítulo 8, versículo 22. Aquí hay uno que supuestamente se había convertido al evangelio, llamaba el mago, Simón el mago. Pero cuando Pedro se da cuenta que anda mal porque les ofreció dinero para que le diera el Espíritu Santo, mire cómo le dice Pedro, Hechos capítulo 8, versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Prisión de maldad. ¿Usted sabe qué es ser prisionero? ¿Alguien aquí de alguna cárcel? No diga. Pero yo una vez fui, me acuerdo mucho porque una vez yo fui, a mí me invitaron a predicar a una cárcel, estábamos en Armenia, mi esposa fue, yo no me acuerdo, se quedó afuera, tú no entraste, y solamente me dejaron entrar a mí con uno y eso, es una penitenciaría, usted se imagina una penitenciaría, me tocó pasar como 7 portillos, y en cada era requisándome y el otro, y pasábamos este y el otro, y luego pero ¿qué es esto? ¿Y quiénes son los que están allá entonces? Que yo iba a visitar. Y luego voy yo a predicarles el evangelio, hermanos, y me rodean todos allí, había como unas 80 presos que habían venido a la reunión, y ay Dios mío, y eso me rodea, y no, la condena mía es de 25, la mía es de 30, la mía es de 40, y no había una menos de 25. Y yo decía, Dios mío, yo pensaba, y si hay aquí un terremoto, ¿cómo sale uno, Dios mío? Es que no hay manera, no había manera. ¿Sabe, hermanos? Una prisión, dice prisión de maldad. Nosotros estábamos así en pecado, el pecado nos había aprisionado. Por eso yo valoro tanto la libertad de Cristo, hermanos, cuando dice que Él vino a liberarme del pecado. Pero entonces el mensaje es, ¿por qué la gente lo toma tan liviano? Y no hay una respuesta, porque no han entendido la gravedad del asunto. Dice la Biblia, prisión de maldad, una cárcel. La maldad es una cárcel, hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 21, mire Pablo cómo lo miraba.
Romanos capítulo 7, versículo 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo. Como el pueblo de Israel fue llevado cautivo muchas veces, como fueron tomados presos, fueron llevados prisioneros. Dice que aquí el pecado, a Pablo decía, a mí me lleva cautivo a la ley del pecado. Hay una ley del pecado. Si decimos que la ley esclaviza, imagínense, la ley no da libertad. La gente dice que es libre, pero la gente no es libre nada. Y dice que hay una ley de pecado, donde el pecado tiene su propia ley y esclaviza a las personas, los subyuga. Y así miraba Pablo el pecado. Vamos a seguir mirando, que yo quiero llegar rapidito allí. Segunda de Timoteo 2:24, más adelante, antes de Hebreos, está Timoteo. Segunda de Timoteo 2:24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Yo no sé si este versículo es muy claro. Y dice, hay gente que no se quiere arrepentir. Hay gente malos, perversos, y está hablando de falsos. ¿Sabía usted que hay predicadores falsos que están cautivos por el diablo a voluntad de él? El diablo los tiene presos. Por eso dicen todo tipo de cosas. Uno no entiende, pero ¿cómo si tiene la Biblia? Pero ¿cómo si? ¿Por qué no entiende? Claro, porque está cautivo por el diablo a voluntad de él. Mira, hermanos, el que está bajo el pecado está cautivado a voluntad del diablo. ¿Se da cuenta? La gente dice, no, yo soy el que voy a hacer esa, yo hago lo... No es la gente. Es el diablo que los tiene esclavos a su propia voluntad para que hagan. Usted no ha escuchado gente que dice, pero tan raro, ¿no? ¿Cómo? Dice, ¿cómo lo hizo? Y yo no sé, a mí me pasó algo, entró algo y cogí ese cuchillo y se lo enterré. Yo no sé, algo se apoderó de mí, saqué y le di un tiro. Y así. Y hay gente que cuando comete la maldad, a mí por lo menos me pasó eso, no sé a usted, pero cometía la maldad y después como que, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo esto? Es como que alguien tomó la voluntad de uno. La Biblia dice, cautivos a voluntad de Satanás. ¿Ven? Miremos otro rapidito. Segunda de Pedro 2:19, más adelante, después de Hebreos. Segunda de Pedro 2:19. Dice que habla de estos predicadores, los predicadores falsos, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hay gente que promete libertad, está hablando aquí de los falsos profetas, pero dice, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, esclavos de corrupción. ¿Usted no ha escuchado? Por cierto, creo que ayer mataron un pastor en Buenaventura. Siempre que matan un pastor yo digo, por nada bueno no mataron. ¿Usted no ha escuchado, hermanos? Pastores que están violando niñas, aún que han violado niños. Pastores que se están llevando el dinero de la obra, que no se conforman solamente con coger algo de ahí para sostener ellos y su familia, sino que cogen todo para enriquecerse.
Pastores que están cambiando el evangelio por un evangelio barato, que no es el evangelio. Dice que les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Hay una corrupción. Yo con todo temor voy a decir esto. Pero zapatero a tus zapatos. Si hay uno que se llama hombre de Dios y es pastor, se dedica al pastorado totalmente y no tiene por qué ejercer otra situación. Porque Jesucristo dijo, no se puede servir a dos señores. Y así al comienzo nos toca bregar para pagar un arriendo. ¿Y qué importa? Si Dios nos llamó, nos respalda. Amén. Amén. ¿Por qué digo yo que ir a buscar un trabajo secular? ¿Para qué? ¿Para que el diablo me engañe? Dice que son, ¿qué? Esclavos. Corruptos. Hay una corrupción interna. Hoy me paro yo aquí para decirles, hermanos, si les predico de la libertad, es porque yo ya fui libre, gracias a Dios. Él me hizo libre. Y Él me ha dado una palabra de libertad para el pueblo. Si yo no fuera libre, yo no me atrevería a predicar. Pero dice la Biblia que ese es un mal que tenemos ahora. Hombres diciéndole a la gente, sean libres. ¿Libres de qué? Si ellos no son libres de nada. Y vamos a terminar yendo a Juan capítulo 8, quizás el más pesado. Hoy hablé de la esclavitud solamente. La esclavitud, estamos hablando, el tema es de la esclavitud a la libertad. Número 1, la esclavitud. Y tenía yo que hablarles así, cómo el pecado esclaviza. Juan capítulo 8, versículo 31. Mire esto tan tremendo, voy a leer estos versículos y luego dice, Juan capítulo 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. A mí siempre me llama la atención ese pasaje, porque Jesucristo se acerca a las personas que entre comillas habían creído en Él. Dice el versículo 31, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y entonces yo pienso, ¿y cuántas personas hoy mismo dicen que creen en Jesús? ¿Y cuántas personas ahora mismo se congregan en muchas iglesias diciendo que creen en Jesús? Pues déjeme decirle que no es diferente a este grupo de judíos que decían que creían en Jesús. Y entonces Jesucristo viene y les dice a esos que creían en Jesús, si permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Note lo que les dice. Ustedes dicen que creen en mí, pero no permanecen en mi palabra. O sea, que permanecen en su propia palabra, en su propia religión. Y hoy día hay muchas personas así, se congregan en las iglesias, dicen creer en Cristo, pero no permanecen en la palabra de Dios. Permanecen en su palabra o la palabra del pastor, ¿cómo les parece? Y entonces Él les dice, ustedes no permanecen. Por eso ustedes no pueden conocer la verdad. Porque dice, si permanecen en mí, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. Y la verdad los hace libres. ¿Cómo van a conocer la verdad? Permaneciendo en la palabra. Y cuando permanezcan en la palabra, dice, entonces solamente ahí ustedes van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad los hace libres, o sea que no eran libres. Ellos no eran libres nada. Decían que creían en Cristo, pero no eran libres nada. Y hoy día estamos llenos de gente que dice ser cristiana y no es libre de nada. Si esta noche hay alguien aquí que no es libre de nada, reciba esta palabra, hermano, porque dice la Biblia que si usted conoce la verdad lo hace libre. Y entonces Él les dice, mire, para ser libre necesitan conocer la verdad. Y para que sean mis verdaderos discípulos. Porque entonces son falsos.
tenían una falsa palabra, eran falsos discípulos, no habían conocido la verdad, por lo tanto no eran libres. Y cuando Jesús les dice eso, ¿saben qué dicen estos? Mire cómo le contestan al Señor. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Cómo decir, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, jamás he sido esclavo de nadie? ¿Cómo dices que soy libre? ¿Libre de qué? Yo tengo una religión. Mi padre es Abraham. Yo soy judío. Yo soy hijo del pastor, hijitas. Yo voy a la iglesia. Mi familia conoce de Dios. ¿Y qué? Mire lo que Jesús le dice entonces. Ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús le respondió, 34, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo los vio Jesús? Haciendo pecado. ¿Cómo los vio Jesús? Esclavos del pecado. Como yo le dije un día aquí, blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Qué será? ¿Un aguacate? Jesús los veía, hermanos, haciendo pecado. Ah, no, pero es que yo voy a la iglesia. Sí, pero cuando yo los miro, enredados en el pecado. Pero es que yo diezmo, pero cuando yo los miro, enredado en el pecado. Pero es que yo conozco la palabra, sí, pero cuando yo los veo, enredados en el pecado. ¿Qué son? Esclavos del pecado, prisioneros del pecado, presos del pecado, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Punto, hermano. Por eso, la verdadera libertad, como vamos a ver estos días, es cuando salimos de Egipto, del mundo, y somos llevados a un reino totalmente diferente, a vivir totalmente distinto. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No me diga, hermano, que usted recibió el perdón del pecado si sigue haciendo los mismos pecados de antes. Porque Jesús, yo no los puedo ver, pero Jesús los ve. Y Él dice, si usted hace pecado, usted es esclavo del pecado. Claro, no, Señor, yo no soy pecador. No, Señor, yo no soy esclavo del pecado. No, yo soy libre. Entonces Jesús dice, y cuando estás en ese vicio, cuando estás en esa condición, cuando estás en esa situación, eso no es ser esclavo del pecado. No, pero yo de esta me salgo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y mañana qué pasa? Otra vez. De esta me salgo. ¿Y mañana? Otra vez. ¿Y cuánto lleva? ¿1 año? ¿10 años? ¿20? ¿Por qué? Hay que reconocer, hermanos, que es el primer paso número 1. Punto número 1 para ser libre. Reconocer que hemos sido esclavos del pecado. Amén. Ya, no breguemos más. Para yo poder ser libre, yo tuve que reconocer, porque yo no reconocía, yo pensaba que era medio malo y medio bueno. Y tuve que llegar al punto de reconocer, sí, Señor, yo soy pecador desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie, totalmente depravado, eso soy yo. Perdido, Señor, huelo feo, por eso ni se acerque, Señor. Pero hay una gracia bendita. Desde la cruz, Él vino a quitarme el pecado. Amén. Y yo pude creer eso. Y todo aquel que pueda creer eso, será el paso número 1 para ser libre del pecado. Entender primero que es pecador de la coronilla hasta la planta del pie. No importa lo bueno que haya sido, eso no tiene importancia. Ahora mire, y ya voy terminando. Ellos le dicen entonces, jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dice, de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y mire lo que le dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Para quedar en la casa como hijo, necesitamos la liberación del Hijo. Se llama Jesucristo y ahí entra el prototipo de Moisés. ¿Quién fue el que liberó al pueblo de Israel? Dios a través de Moisés. ¿Quién fue el que liberó a los hombres del pecado? Dios a través de Cristo. Cuando dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, está hablando no tanto de la verdad de la palabra, aunque tiene que ver, pero más que la verdad de la palabra, se refiere a Jesucristo, porque el versículo 36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que quiere decir que hay una cantidad de gente que dice que es libre sin ser libre. No son verdaderamente libres, ¿por qué? Porque el Hijo no los ha podido libertar. ¿Quién es el único que puede libertar? Jesucristo. Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare. ¿Ustedes por qué están esclavos del pecado? Porque ustedes pensaron que los liberaba esa religión. Ustedes pensaron que eran libres por sus ayunos, por sus oraciones, por sus esfuerzos, o como alguien me decía esta mañana, es que yo tengo que luchar contra el pecado. Oh, no. Si usted cree que usted puede luchar contra el pecado, esa es la razón por la cual no ha podido ser libre del pecado. Nadie puede ser libre del pecado si trata de luchar contra él. No, aquí se trata para tener la libertad del pecado. Lo único que hay que hacer es creer que el Hijo es el único que nos puede libertar verdaderamente. Amén. Cuando yo creí eso, hermano, fui libre verdaderamente. Porque yo entendí, claro, yo conozco la verdad. La verdad es el Evangelio, la verdad es la palabra. Pero esa verdad me lleva a la verdad que Cristo dijo, yo soy la verdad. Cuando entendí que Él era la verdad, dije, claro, Jesús como verdad es el único que puede darme la verdadera libertad. Entonces dice que cuando yo lo libero, verdaderamente, son mis hijos. Ya no son esclavos. Ojo que hay muchos esclavos en las congregaciones. Y mire lo que dice Cristo, el esclavo no queda para siempre en la casa. Habíamos dicho que la casa es el lugar de reunión y yo soy casa de Dios también. Pero el esclavo del pecado, aunque esté en la casa, no queda en la casa para siempre. ¿Quién va a quedar para siempre? El Hijo. Por eso nosotros pasamos de esclavos a ser hijos. Amén. Por la obra de Cristo. Eso se lo voy a hablar mañana. Póngase de pie, por favor. Vamos a dejar ahí. Hoy les hablé de la esclavitud. Mañana hablaremos de cómo la persona es libre.